Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicarles un poco sobre el diagrama fasorial. En este caso tengamos en cuenta este circuito y en ese circuito si yo aplicaría una malla tendría la siguiente condición. Tendría que S1 como vector debe ser igual a la corriente I sub A, ojo, la corriente I sub A como vector que multiplica a la R sub A más J XS más B1 como vector. Entonces, esta es la ecuación aplicando una malla que puedo sacar yo de este circuito. Entonces, como observo, yo estoy diciendo que un vector, en este caso el vector E1, va a ser igual a la suma del vector B1 multiplicado por estos dos vectores. Y vamos a analizar esto componente por componente. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que va a existir pues un desfase entre E1 y B1 y por facilidad en este caso, pues siempre vamos a elegir el ángulo de B1 0, es decir, vamos a decir que E1 como vector va a ser igual a una magnitud E1 a un ángulo delta que B1 como vector va a ser igual a B1, su magnitud, a un ángulo 0, lo vamos a poner en fase, la corriente I sub A como vector va a ser igual a la magnitud de su corriente por el ángulo en el que esté, ya sea en adelanto o en atraso, que el teta sea positivo o sea negativo. Entonces vamos a representar cada uno de estos elementos en un diagrama fasorial. Entonces, lo primero que yo voy a obtener es B1. Voy a poner este B1. Entonces voy a decir que B1 va a estar en ángulo 0, es decir, va a estar en fase. Vamos a suponer en este caso la corriente I2 en atraso. Vamos a suponer esta corriente I2 en atraso y en atraso sería un vector aquí, hacia abajo. Entonces, esto sería I1. Ah, bueno, I sub A. Esto sería I sub A. Aquí tendríamos el ángulo. Voy a tomarlo solamente como magnitud teta. No importa si es positivo o negativo. Por el gráfico, pues ya vamos a asumir que está en atraso. Pero nos importa es la magnitud de la componente. Bueno, pongámosle aquí nombre. Este vector va a ser P1. Ahora, importante, vamos a aplicar distributiva, es decir, para poder hacer esta suma de vectores, vamos a multiplicar la I sub A por la R sub A. Si recordamos cuando nosotros hacemos o cuando multiplicamos los vectores por un escalar, pues sigue teniendo el mismo ángulo, pero cambia de magnitud. Es decir, si yo multiplico I sub A por RA, donde I sub A tengo este como referencia, pues voy a obtener el mismo valor, que llega al mismo ángulo, simplemente que la magnitud va a ser más grande. Entonces, este vector azul lo voy a llamar como magnitud I sub A por RA. Importante, voy a poner aquí una referencia y este ángulo es el ángulo teta. Ahora vamos a cambiar aquí de color para no confundirnos y vamos a aplicar nuevamente distributiva I sub A por J XS. JXS está a 90 grados, lo cual quiere decir que vamos a adelantar la I sub A 90 grados. Entonces, si yo dibujara para poder hacer la suma, voy a obtener la I sub A por XS justo a 90 grados de I sub A por RA. Es decir, este vector que estoy dibujando acá sería el vector I sub A por XS. Ahora, E sub 1. Vamos a calcular E sub 1. Vamos a cambiarle también de color. Y vamos a decir que E sub 1, que es
este vector que yo tengo acá es la suma de todos ellos. Viendo este diagrama que estoy dibujando en el lado de acá, voy a obtener que esta línea verde pues va a ser S1 en magnitud y el ángulo que tengo acá va a ser un ángulo delta. Entonces, es muy sencillo darnos cuenta que yo puedo descomponer este S1, recordemos, voy a dejarlo aquí aparte, más pequeño, solamente para tener en cuenta, en una parte real y una parte imaginaria. Es decir, esto sería S1, esto tenemos el ángulo delta, y pues esto sería S1 seno de delta, y esta parte horizontal sería S1 coseno de delta. Ahora, voy a ubicarme aquí un poco nuevamente en este diagrama fasorial o en este vector que tenemos, o esta suma de vectores que tenemos acá. Voy a descomponer cada una de las componentes, para la redundancia, de este vector. Es decir, este I sub A por RA lo voy a descomponer en una parte horizontal y una parte vertical. Si observamos, la parte vertical va hacia abajo, la parte horizontal si sigue hacia la derecha. ¿Qué tengo yo? Acá tengo que esto sería I sub A, RA por el seno del ángulo. Y esta parte horizontal tengo que es I sub A, RA por el coseno de teta. Listo. De la misma forma, voy a descomponer este vector que está de color morado. Entonces, si lo descompongo, voy a tener una componente horizontal y una componente vertical. Ahora, para poder hallar las componentes en magnitud de este vector, necesitamos encontrar la ubicación exacta de este ángulo θ. Para eso, voy a utilizar la siguiente técnica. Este horizontal lo voy a llamar punto y esta línea inclinada lo voy a llamar cruz. ¿Qué quiere decir eso? Entre punto y cruz yo tengo el ángulo θ. Entonces voy a encontrar líneas perpendiculares a cada una de estas. Es decir, la perpendicular a esta línea horizontal sería esta línea vertical y la perpendicular a esta línea inclinada sería esta otra línea inclinada que va subiendo, pues precisamente porque es el mismo valor de I sub A multiplicado por JXS. Esto sería cruz. Entonces, si aquí abajo tenemos que entre punto y cruz está el ángulo θ, aquí también entre punto y cruz voy a obtener el ángulo θ. De esta forma yo puedo decir que esta componente vertical sería I sub A XS por el coseno del ángulo θ, y esta parte horizontal de acá va a ser I sub A XS por el seno del ángulo θ. Ahora, ya teniendo esta descomposición entre sus componentes horizontales y verticales, lo que nosotros vamos a tener es en un plano horizontal todos los reales y vertical todos los imaginarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta componente va a ser completamente real y esta componente va a ser completamente imaginario. Si yo lo escribiese en una ecuación, voy a escribir toda la parte eh, en azul, toda la parte real, y tendría que S1 coseno de delta, y voy a escribirlo en rojo, la parte imaginaria, más J más J S1
seno de delta igual. Entonces voy a sumar en este diagrama fasorial todas las líneas horizontales y las voy a asociar a la parte real, y todas las líneas verticales y las voy a asociar a la parte imaginaria. Entonces en este caso tendría la primera línea horizontal sería B1, más la segunda línea horizontal sería esta que va acá, que sería I sub A RA coseno de teta, y la última línea horizontal es esta que va desde acá hasta esta cabeza de flecha, y esto sería más I sub A XS seno de teta. Ahora, nuestra parte imaginaria. Entonces, tenemos la primera, esta línea que va desde aquí hasta acá, y sería más, voy a decir J, factor de I sub A XS coseno de teta. Ojo con esto, la segunda es esta línea que va de aquí hasta acá. Si observamos, es una línea que va hacia el lado o hacia el eje negativo, entonces no la sumamos, sino la restamos, menos, y esto sería I sub A RA por el seno del ángulo θ. Si observan, yo estoy analizando las direcciones de los vectores, por eso el ángulo θ siempre lo voy a tomar en magnitud. Ahora, ya obteniendo esto, ya tengo dos ecuaciones. Tengo una ecuación que la puedo sacar de la parte real y sería S1 coseno de delta igual B1 más I sub A factor común de RA por el coseno de teta más XS por el seno de teta. Aquí tengo mi primera ecuación sacada de la parte real del diagrama fasorial, y mi segunda ecuación la tengo de la parte imaginaria, y tendría que E1 seno de delta sería igual, voy a cancelar las jotas, a I sub A factor común de XS coseno de teta menos RA seno de teta. Entonces, según la información que me den a mí de un problema en particular, yo deberé utilizar alguna de las dos ecuaciones o las dos ecuaciones. Importante, estos diagramas fasoriales los utilizamos tanto para el análisis de transformadores así como máquinas. En este caso particular, hablemos de unas máquinas síncronas, ya sea como motor o como generador. En este caso particular, este diagrama fasorial aplica para una máquina síncrona operada como generador, y en ambos casos, tanto para el transformador como para el generador síncrono, vamos a tener en ambos casos que este diagrama fasorial funciona cuando la carga está en atraso. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo quedaría el diagrama fasorial para una carga que se encuentra en adelanto? Entonces, pues escribamos nuevamente nuestra ecuación principal, y sería E1 como vector es igual a la corriente por la impedancia más la tensión, recordemos nuevamente como vector. Ahora, nuevamente lo que vamos a hacer es vamos a construir nuestro diagrama fasorial, y vamos a empezar pues ubicando la tensión, que recordemos, la tensión B1 la vamos a poner siempre en fase
Entonces la vamos a poner aquí a un ángulo 0. Listo, esta es la tensión, esto es B1. En este caso, vamos a poner como referencia la corriente, pero vamos a poner la corriente en adelanto. Entonces, al estar en adelanto, el ángulo θ queda por encima del eje horizontal. Entonces, nuevamente, primero multiplicamos la corriente por la resistencia y sabemos que como resultado nos va a dar el mismo valor de ángulo. Lo que me va a cambiar es la componente, es decir, esto va a ser I sub A por RA. Ahora, cuando multiplicamos por la X, entonces recordemos que vamos a 90 grados y esto es lo que vamos a ubicar ahora. Entonces, ubicamos acá y esto sería I sub A por XS. Y ahora como resultante, es decir, la línea que va desde el origen hasta donde termina los vectores, esto lo vamos a llamar E sub 1 y nuevamente vamos a tener el ángulo acá, delta. Entonces recordemos que en este caso lo que vamos a hacer es sacar las componentes de cada uno de ellos. Entonces, vamos a sacar esta componente horizontal y esta componente vertical. Aquí tenemos el ángulo θ y tenemos horizontal I sub A, RA, coseno de θ y vertical pues vamos a tener I sub A, RA, seno del ángulo θ. Ahora, las componentes de esta parte, este vector rojo. Entonces tenemos componente vertical y también tenemos la componente horizontal. Aquí vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, punto y cruz. Entonces, punto, estos dos son perpendiculares, esta línea inclinada con esta línea inclinada. Y ahora esta línea horizontal es perpendicular con esta línea vertical, lo cual quiere decir que en este caso el ángulo θ lo vamos a encontrar acá. Aquí está el ángulo θ. Entonces vamos a tener pues nuestras dos componentes. Mi componente vertical va a ser I sub A XS por el coseno de θ y esta que es mi componente horizontal va a ser I sub A XS por el seno de θ. Entonces nuevamente vamos a descomponer esta E o este vector E y tenemos E1 por el coseno de delta más J E1 por el seno de delta va a ser igual. En este caso tenemos B1 como eje real más I sub A RA coseno de θ I sub A RA coseno del ángulo θ. Observemos la diferencia y es este vector horizontal va en sentido contrario, es decir, no va hacia la derecha sino va hacia la izquierda, por ende es negativo, lo restamos menos I sub A XS seno de θ. Esto con respecto a la parte real o los componentes reales del vector. Ahora, más J, vamos a abrir aquí el factor común, entonces este que va subiendo sería I sub A RA seno de θ. Este también va subiendo, entonces a diferencia del ejercicio cuando está en atraso, aquí ambos son sumando y sería más I sub A XS
coseno de teta. Entonces ahí construimos nosotros nuestras ecuaciones partiendo de un diagrama fasorial. Recordemos que este diagrama fasorial es cuando la carga está en adelanto. Listo. Entonces separemos las dos ecuaciones y tenemos S1 coseno de delta sería igual a B1, recordemos que B1 está a un ángulo 0, más I sub A, factor de RA coseno de teta, menos XS seno de teta. Esto con respecto a las componentes del eje real. Y las componentes del eje imaginario tendríamos que S1 seno de delta va a ser igual a I sub A, factor común de RA seno de teta más XS coseno de teta. Listo, y tenemos las dos ecuaciones que podemos obtener a partir del diagrama fasorial cuando está en adelanto. Haciendo aquí un paralelo, vamos a tener estas ecuaciones en adelanto y en atraso las voy a escribir aquí al frente. En atraso tendríamos que E1 coseno de delta debe ser igual a B1 más I sub A, factor de RA coseno de teta más XS seno de teta, y de la parte imaginaria tendríamos que E1 seno de delta debe ser igual a I sub A, factor de XS coseno de teta menos RA por el seno de teta. Y estas serían las ecuaciones cuando la carga está completamente en atraso. Entonces tenemos las ecuaciones que podemos obtener de un diagrama fasorial justo cuando tenemos las cargas ya sea en adelanto o en atraso. Bueno, hasta aquí dejo este video para no alargar más. Nos vemos en un próximo video donde resolveremos ejercicios, recuerden, tanto de transformadores como de máquinas síncronas, utilizando o aplicando estos diagramas fasoriales. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.